Quiero que le des un fuerte, fuerte aplauso al Señor de señores y Rey de reyes. Hebreos capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tremendo nuestro Señor. Cada vez que leemos las Escrituras tenemos que ponerle el sentido a lo que el Espíritu dice a través de las Escrituras. Esta última parte donde dice: y por quien asimismo hizo el universo. Merece un fuerte aplauso esta persona divina, Jesucristo el Señor, por quien Dios vino a hablarnos. ¿Por medio de quién vino a hablarnos Dios últimamente? Por medio de una de las personas de la Trinidad. Por medio de aquel con quien hizo el universo. No la tierra solamente, el universo. Es realmente incomprensible la mente humana y con muchas limitaciones en la parte finita que tenemos nosotros no podemos llegar a la dimensión de lo que el Espíritu revela acerca de la deidad, de la creación, del universo y todo esto, pero en fe es posible ingresar a todos esos ámbitos. Porque por fe entendemos, dice Hebreos 11:3, ¿de qué forma el creyente entiende las grandes verdades y los grandes misterios del Señor? ¿De qué manera? Por fe, ayúdeme, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que rompe la ley del espacio, la materia y el tiempo. Va más allá de los límites de estas verdades o de estas cuestiones. Por lo tanto, la fe puede ingresar a todas estas dimensiones y verdades porque lo dice Dios. Es así. La fe no es suelta, la fe no crece así sola, solo en la maceta de la palabra de Dios. Se hace una hermosa planta. Entonces aquí tenemos ya la introducción al libro de los Hebreos. Sigue diciendo acerca de la persona de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es lo que es el Señor? La imagen misma de la sustancia de Dios. Porque sigue hablando de lo que empezó diciendo en el verso 1, de Dios habló de muchas formas y ahora nos está hablando a través de Jesucristo. Así que dice que es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustenta, la palabra es la que da vida, porque la palabra es el rema de Dios y es el logos de Dios. Para los que ya se olvidaron si alguna vez estudiamos esto, el logos es la palabra escrita, y el rema de Dios es lo que Dios dice como un decreto, como una palabra creativa, como algo que va más allá de la instrucción que le da a su pueblo, algo que Dios quiere hacer. Hay gente que es sanada por un rema en una reunión de presencia gloriosa de Dios, donde ni siquiera la unción estuvo interviniendo. Fue algo de la misma gracia de Dios que emanó y sanó mucha gente a la vez, o vinieron muchos a los pies de Cristo llorando, rindiéndose a los pies del Señor, convirtiéndose y cambiando totalmente sus vidas. Gente que estaba en el movimiento mundano, porque en el mundo estamos todos, es una forma que ya hemos cambiado hace mucho, de la forma de hablar en las iglesias, por lo menos aquí, no se dice vos sos del mundo, estamos los que están en el mundo y vos dónde estás. El tema es que los que están en el sistema del mundo, los que viven como una cosa pasajera, bueno, esta gente cuando es tocada por un mover del Espíritu de Dios, es algo que va más allá a veces de lo que estamos predicando. Dios convence por medio del Espíritu Santo al pecador y trae miles a la salvación y estas personas son convertidas. Entonces, por ahí vemos el testimonio de gente que estaba muy metida en el rock
o en otros mundo famoso, de la fama y otras cosas, y que se han convertido a Dios y han cambiado. Dice, desde ese día mi vida fue dada vuelta. Gente que estuvo, ¿por qué menciono un punto famoso? Porque a veces uno cree que eso no es fácil, dejar todo para venir a un culto como este y dejar ese tipo de ambientes. Si no está Dios ahí, no lo va a hacer. Gente que no le falta dinero, no le falta fama, no le falta agenda. ¿Por qué vienen? Porque hay algo de Dios que le impacta. Bueno, acá dice en Hebreos que Jesucristo es la palabra. Si vamos a San Juan, capítulo 1, vamos a encontrar que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea que la palabra, el verbo, la acción estuvo siempre. Y está hablando de esa persona de la Trinidad por quien Dios nos habla en este tiempo. Es una de las personas. Y el Espíritu Santo, ahora que es otra de las personas de la Trinidad, potencializa todo lo que Dios nos habló por medio de su amado Hijo. Y el Padre sustenta el plan, el mediador es el Hijo y el Espíritu Santo es el agente que hace que sea todo posible. Dios está muy organizado. Dios es Dios. Yo quiero hablarles un poco más acerca de la epístola a los hebreos, como se le dice dentro del canon bíblico, porque en este tiempo vamos a ir a la madurez. Vamos a leer capítulo 5, verso 14, hablando de no retardarnos en el progreso espiritual, porque estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde o crecemos o seguimos tomando leche espiritualmente hablando, o comemos algo sólido o seguimos todavía esperando que nos traigan el biberón. Y en estos tiempos la iglesia está siendo sacudida, removida, los creyentes también, para entrar a meterse más profundamente en las cosas de Dios, o seguirán débiles y en todo caso no sabemos su destino. Pueden llegar a la apostasía, pueden llegar a volverse al mundo me refiero al sistema, ¿no? Porque en el mundo estamos todos. Dice así, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido, ¿qué tipo de alimento? Sólido. Es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué es lo que han alcanzado? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso de los sentidos, quiere decir que no tienen solo la cabeza para separar las orejas, sino que también hacen un uso de los sentidos comunes y de la inteligencia, y desarrollan un entendimiento sobre las cosas de Dios para poder ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal. ¿Saben cuántas personas sufren y están encadenadas bajo la condenación de la agonía, de la depresión? Son cautivados y atrapados por el mal de este sistema simplemente porque no han ejercitado el discernimiento sobre el bien y el mal. Uno dice, bueno, pero si alguna vez vino a la iglesia, asistía a la iglesia, eran gente que algunos de ellos estuvieron hasta en la escuelita dominical escuchando las historias y las instrucciones de las maestros de aquel tiempo. ¿Por qué hoy no están? No han ejercitado su discernimiento. Diga conmigo la palabra discernimiento. Discernir. En términos espirituales es la habilidad de poder entender y ser equitativo en estas cuestiones entre el bien y el mal, lo que Dios dice, lo que el mal puede hacer, lo que Dios dice en su palabra y lo que yo tengo discernimiento sobre la misma para poder sostenerme en el tiempo y vivir por fe. Entonces el libro a los Hebreos fue escrito con ese nombre, así como lo dice a los Hebreos. Y uno dice, ¿para qué me lo enseña a mí? Pasa que en los primeros años del tiempo de la gracia, los que habían creído en Jesús, de los hebreos, tal cual como lo dice el título de este libro, el nombre, todos los que habían creído en Jesús se convirtieron al cristianismo. Ellos comenzaron a sentirse como traidores a la patria, traidores al sistema de aquella época.
porque por su fe ellos eran amenazados y eran perseguidos duramente, lo cual ellos por momentos sentían como en un salto al vacío entre dejar la religión tradicional y pasar al camino de la fe por medio del Salvador, Jesucristo. Imagínense si nos ponemos en el lugar de un hebreo de aquella época, con todas las instrucciones y rigideces, culturas y más, cambiarse a la vida por fe en Jesucristo, dejando los rituales de los templos, los rituales que tenían mucha pompa y mucha fama y mucha importancia para los hebreos, y ahora vivir por fe. Están como ahí en un mar donde necesitan, lo único que les va a sostener es la barca de la fe. Ellos ya no están sostenidos ni siquiera en la cultura totalmente, ni siquiera en la espiritualidad del pueblo, ni tampoco en los rituales que normalmente se hacían en los templos. Así que para ellos era la carta, y a su vez el Espíritu Santo inspiró estas palabras para que nos queden a nosotros, porque a lo largo de todos los tiempos el cristianismo se iba a repetir esto, que mucha gente al pasarse de la vida, de esa vida del sistema mundano a la vida espiritual en Cristo, iban a tener que depender de la fe. Muchos iban a ser despreciados por sus familiares, iban a dejar cosas importantes como fama, riquezas, trabajos y otras cosas, porque han sido llamados y tienen la experiencia viva y verdadera de que Jesucristo es el Señor y la sustancia misma de la imagen de Dios, por quien Dios vino a hablarle. Entonces, el libro de los Hebreos es un fortificante espiritual, porque viene a luchar y a poner una vacuna contra la apostasía. El libro de los Hebreos sería en este momento, aprovechando el tema de la vacuna contra la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es volverse atrás, negar la fe que en algún momento era tan genuina y ahora querer volver a una vida sedentaria, espiritual, a una práctica que no tiene tanto apoyo en la fe, sino más bien en la tradición. La iglesia de esta época debe ser restaurada. La iglesia de este tiempo postmoderno y postpandemia debe ser recuperada. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo por donde Dios manifiesta contenido y comunidad. No es un templo donde yo vengo a cada Santa Cena y ya soy iglesia. Es contenido y comunidad. Cuando digo contenido, es todo lo que Dios dice, lo que Dios dijo, lo que Dios quiere manifestar en su pueblo y la comunidad que nosotros generamos. Somos una familia de fe, todos tenemos de alguna manera un error, una falla, hemos pasado por alguna situación crítica en la vida, mientras vamos aprendiendo, vamos golpeándonos y tenemos un montón de cosas, y como alguien dijo, como un queso Ruggeri que está lleno de agujeros. ¿Quién se puede presentar en la iglesia como el perfecto para participar en la cena del Señor? Eso dice la tradición y la religión, donde mucha gente cristiana de nuestros tiempos han quedado sin participar en la cena del Señor, acusados por su conciencia y por los mensajes de los pastores, acusados por los que usan la palabra como un machete que solo corta para allá, pero no corta para acá, y es un arma de doble filo, corta para los dos lados, vos también tenés agujeritos. O seguro que como líder, como pastor, sos tan perfecto que podés ponerle en disciplina a alguien tantos meses no tome la cena del Señor. ¿De qué Biblia han sacado eso? Entonces, siguiendo los Hebreos, vemos que aquí se le atribuye al apóstol Pablo como escritor. La mayoría dicen que de los investigadores, que ha sido muy discutido, el autor del libro, no se le puede decir que el apóstol Pablo porque no lo dice, es anónimo. Creen algunos que era Bernabé, que eran algunos de los otros compañeros apostólicos, pero tiene la influencia de Pablo, porque Pablo era erudito, estudiado en las mejores facultades de su tiempo, cosa que también él dejó todo por Cristo. Ese hombre no dejaría todo lo que dejó, era tan religioso que iba a matar a los cristianos. De hecho, él fue
bastante responsable del primer mártir por causa de la fe, nuestro querido hermano joven Esteban, que murió apedreado. Él estaba consintiendo y cuidaba las ropas del joven y dale, pegale, dale con la piedra. Pero cuando él se convierte, él deja aún todo lo que aprendió allá atrás, no porque no sirve. Él dice, yo estimo por basura, no porque no sirve, sino con tal de ganar a Cristo, con tal de meterme en la revelación y seguir la revelación del que es la sustancia misma de la imagen de Dios, Jesucristo. Eso lo hace el poder de Dios. Por qué yo les hablo así en esta mañana? Porque tenemos que volver a la sustancia misma. Si no lo hacemos, queridos hermanos, vamos a apostatar de nuestra fe. Está bueno que apostatemos de las culturas y costumbres por ahí que tuvimos hasta acá, hasta que esta pandemia apareció, y que armemos algo más comunitario, donde todos generamos un ambiente donde por Cristo ahora somos hermanos. Por la obra de Cristo ahora Dios nos habló y nos trajo a una comunidad de fe, donde nadie puede señalarse como perfecto. Todos nos señalamos como hermanos. Todos nos vemos como hermanos. Todos nos sentimos hermanos. Y el amor de Dios nos constriñe, dice el mismo apóstol Pablo en otra de sus cartas, dice, nos constriñe, nos aprieta, nos sostiene. Hay que volver a esos valores si lo has perdido y tenés que encontrar un verdadero sentido de amar la comunidad de fe, que ya no es un templo, un lugar. Los templos son herramientas nada más para llegar a cumplir el propósito de la comunidad de fe. Si Dios unge los lugares para determinadas cosas por la gente que está dentro, no por el lugar en sí. Y hay muchos ejemplos. Ustedes saben que Jacob dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo, y bautizó ese lugar con ese nombre, cuando iba huyendo de su hermano. ¿Pero por qué? Por él, porque Dios le habló a él. Dios no le va a hablar a la piedra, al lugar en sí. Por eso hay que respetar los lugares donde Dios nos habla, donde Dios nos unge y donde Dios nos sigue, pero no necesariamente idealizar un lugar. Pero ¿por qué tantas estructuras en este tiempo cuando Dios nos llama a una comunidad que manifiesta el poder transformador de Dios? Entonces el libro de los Hebreos fue escrito a hebreos que realmente necesitaban un fortificante espiritual, y ahí encontramos este versículo, el versículo 14, capítulo 5, donde dice que ya no quiere hablarle más como a niños espirituales, sino que le quiere fortalecer con alimento sólido, y les va a traer una tipología del Antiguo Testamento. Muchos estaban descuidando la asistencia a los cultos. Hebreos 10, 24, 25. Asistencia a los cultos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué tenemos que hacer entre nosotros? Exhortándonos a congregar. Y cuánto más, dice, cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día? Muchas aplicaciones tiene. Se acerca el día, queridos, o de la venida del Señor, o el día malo, porque todos vamos de algún modo a tener que cruzar por algún vado en la vida donde es un día malo. No son días buenos todos los días de la vida. El día de tu partida para ir a la presencia del Señor, que ha quedado en la página de la vida de cada uno marcado, sin ser religioso. ¿Cuánto hemos asistido a los cultos para llenarnos de la palabra de Dios, para ser ungidos con poder de lo alto, para tomar sabiduría y entendimiento para tomar decisiones correctas, para no caer en las trampas del diablo? Bueno, todo eso lo dice la palabra. Dice, considerándonos unos a los otros. No hay uno mejor que el otro. Ni tampoco venimos practicando el pecado total, somos todos pecadores. No, señores, porque todos hemos venido a Cristo para cambiar
del reino de las tinieblas al reino de la luz y ahora practicar la vida en santidad. Algunos que son más conservadores están diciendo, ¿y cómo hacen con la cena del Señor? ¿Dejan que todo el mundo participe así nomás? Bueno, en primer lugar lo hacemos como dice la Biblia, celebrando lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el sentido correcto. Y nosotros no estamos juzgando la vida de nadie, lo hacemos como dice el mismo apóstol Pablo en capítulo 11 de Corintios, versos 26, 27, todos estos versos donde dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así, beba así, discierna, otra vez habla de discernir, que tenga discernimiento de lo que es ser cuerpo de Cristo. Obviamente no va a estar revolcándose en el pecado, bebiendo de la copa de Dios y de la copa de los demonios, como lo dice en 1 Corintios capítulo 10. No podemos tentar a Dios de vivir de cualquier forma y jugar con las cosas sagradas. Pero nosotros aquí como ministros del Señor no estamos para juzgar a la gente, estamos para levantar y ayudar considerándonos unos a los otros como hermanos, como gente que necesita dejar atrás lo de ayer y hoy comenzar una nueva carrera, fortalecerse en el Señor y ponerle una tapa a esa olla hirviendo de Satanás para que no pueda dominar. Tenés que declarar que sos del reino de Dios y tenés que afirmar tus pasos en el Señor y sellalo con la cena del Señor. Se estaban retardando en su progreso espiritual, ya hemos leído. Ellos necesitaban todavía el biberón, pobrecito. Pero no era porque eran tan débiles, sino que en realidad les estaba pasando eso. Pero Dios no descuidó esta situación e inspiró al escritor a los hebreos a escribirle todo lo que encontramos en el hebreo que quedó para todo el pueblo cristiano a lo largo. Es el libro más discutido en cuanto a su autoridad, a quien lo escribió, no en su autoridad como escritura, sino a su autor, perdón. Pero es el libro indiscutiblemente aceptado como inspirado. Es que lo más importante es que sea inspirado por el Espíritu Santo. Muchos en ese momento, cansados de andar por fe, estaban mirando el tradicional templo y estaban pegándole una miradita hacia atrás. Lo que puede pasar en todos los tiempos con cualquier creyente. La tentación era abandonar el cristianismo y volverse al judaísmo. Entonces, dentro de ese contexto entendemos mejor el libro de los Hebreos. Esta epístola se escribió con el fin de impedir la apostasía. Y yo digo, hay que volver al libro de los Hebreos, las instrucciones para no caer en la apostasía del mundo y sostenernos en Cristo. El propósito principal de esta carta es mostrar la relación del sistema mosaico. ¿Qué es el sistema mosaico? El sistema de la ley de Moisés. El propósito del libro es mostrar el carácter simbólico y transitorio. Tenía su momento y su tiempo, todo lo del Antiguo Testamento, y era todo figura de lo que habría de venir, lo dice la misma Biblia, todo figura de lo que habría de venir en el tiempo de la gracia. Por eso que los antiguos veían nuestro tiempo proféticamente como un tiempo tan glorioso que ellos anhelaban estar. Es como nosotros estamos viendo ahora el cielo, que bueno, vamos a terminar el tiempo de la gracia y nos vamos con Jesús. Los antiguos veían el tiempo de la gracia que nosotros estamos viviendo como un tiempo tan lindo, tan especial, especialmente los profetas. Dice que saludaron de lejos y se murieron. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Creemos que Dios no nos va a pedir cuenta? ¿O a la gente que hace caso omiso a lo que Dios se ha revelado por medio de Cristo en este tiempo? ¿Cree alguien que va a escapar de la ira de Dios, rechazando y renunciando la voz de Dios que viene a través del amado? ¿Cree alguien que con descuidar su vida en Cristo le queda otro sacrificio, otra alternativa? Dice en el mismo libro de los Hebreos, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Porque sería terrible que caigas en apostasía, descuides o descuidemos. Creo que el mismo libro nos habla de no deslizarnos, no sea que nos deslicemos, no sea que descuidemos una salvación tan grande. El deslice es algo que va lento. Deslizarse
y perder una salvación tan grande. Por la gracia de Dios tuve la oportunidad de enseñar en aulas donde habían representadas 2, 3, hasta 9 iglesias, más, a veces en alumnos de diferentes dogmas y líneas de pensamientos de interpretación bíblica. Y tenía alumnos de aquellos que creían que la salvación no se pierde. Una vez que estás en Cristo no se la puede perder. Entonces hay que sacarle algunos versículos al libro a los hebreos y a otros pasajes bíblicos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí nos ponemos una exigencia muchas veces al punto, como les hablaba recién, que queremos exigir en otros la santidad perfecta, si no yo le critico, no lo acepto. ¿Cómo va a tomar la Santa Cena así? Y ahí está el error religioso que apunta con el dedo acusador y que Jesús dijo, ¿por qué le querés sacar el pastito del ojo a tu hermano y no ves que vos tenés un palo? No te conviene hacer eso, dice el Señor, porque con la medida con que mediste van a medir. Te conviene aceptar a los hermanos en el amor de Dios y dejar que ellos progresen. Escuche esto, dejalo que cada uno progrese en la santificación. A medida que Dios los va trabajando por su Espíritu y por su palabra. Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que les hablé. ¿Por qué estaban limpios? Por la palabra que escucharon, no por la exigencia religiosa de su época, no por el ministerio que se juntó a ver qué hacen con el hermano y la hermana con esa semejante situación pecaminosa. Perder tiempo ahí en vez de ver cómo mejorar los cultos para salvar almas o salir a los barrios. Ayuden abrazando. Si usted sabe que algún hermano o una hermana está en pecado, la Biblia dice, exhórtense entre ustedes con amor, sabiendo que vos también podés ser tentado y que necesitas una mano de ayuda, que necesitas una mano de amor, de cariño, de esta comunidad de fe donde Dios te plantó. Dios te puso en un jardín hermoso. No hizo una iglesia para gente enojada, religiosa, que estire la cara más de la cuenta. Me quedó esto de un nene que venía cruzando después del culto, un culto glorioso de avivamiento de pentecostales, muy encendido. Venía el chico preadolescente con su papá, gozosos del culto, y pasaban un piquete, como le decíamos, un campo donde estaban los burros, los caballos, iban a casa. Y la abuela no iba al culto porque la abuela era religiosa hasta los huesos de la religión tradicional y ella estaba siempre malhumorada. Y entonces el chico dijo a papá, espérame un ratito, y agarró un pastito, porque no tenía una cinta de medir, y se fue frente a un burro aburrido. Y le sacaba la medida, si era posible llevar la medida entre el hocico, la trompa de la boca del burro hacia las orejas. Y era bastante larga. Y dijo, papi, este debe ser de la religión de la abuela. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué decís eso por la abuela? Porque tiene la cara muy larga. Nunca nos va a ayudar ese sistema, nunca. Las palabras acusadoras, el enjuiciamiento. Yo prefiero abrazar y amar. Nosotros fuimos formados muy duros en eso, con doctrinas duras, criticonas. Criticábamos a todo el mundo, aunque sea, si no tenían falla, le inventábamos. Parecería que nosotros mismos nos sentíamos identificados con esa falla, pero era un poco la cultura que hemos mamado. Hemos ido siendo libres de eso. Siempre tenemos que luchar contra eso para no caer en otra vez. Cuidarnos. Yo siempre les digo, tengamos cuidado porque dice la Biblia que el ángel de tal persona ve el rostro del Padre todos los días. Lo dice, busquen el texto. Entonces yo estoy haciendo pedazo al hermano Sergio, a Juan, mientras que el ángel de él ve el rostro del Padre y le va a contar. No voy a quedar bien con Dios. No me conviene. Dios no nos llamó a nosotros para condenar a nadie. Tenemos que amarlo y servir y estar dispuesto y disponible en servir. Esa es una de las características del buen cristiano. Amén. El Señor te bendiga. Miren esto para terminar. El escritor les muestra a los creyentes de esa época
que los personajes del Antiguo Testamento pasaron por circunstancias adversas similares y aún frente a la muerte, solamente andando por fe. Y no era el tiempo de vivir por fe, pero ellos lo hicieron por fe. Para eso les menciona en el capítulo 11 a los hebreos y les dice: por la fe Abel ofreció un sacrificio mejor que su hermano. Por la fe Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Por la fe Noé construyó el arca y salvó a la gente de su época. Por la fe Abraham se convirtió en el padre de la fe y generó una sociedad totalmente para Dios. Por la fe también Sara, que ya estaba vieja, tuvo a Isaac cuando era imposible. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac sabiendo que Dios podía levantar a su hijo aún de la ceniza, porque Dios le dijo: en tu hijo yo te voy a levantar una descendencia muy grande, lo va a hacer a través de él de cualquier forma. ¡Qué fe! Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. El padre, el viejo, antes de morir, por la fe de que eso iba a ser así, bendijo a Jacob y no cambió más el voto. Por la fe no la cambió. No eran gente que cambiaban la palabra así como que cualquier cosa. Y entonces le muestra, acá en el libro, el autor a los hebreos, le muestra cómo ellos aún se movieron por fe, cuánto más nosotros en esta época, que no es nada raro tener que vivir por fe. Eso le está diciendo. Dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Se acuerdan que cruzó las manos? Por ciertas cuestiones que tenían que ver, que ellos creían que eso iba a pasar. Por la fe José, al morir, dio orden que lleven sus huesos, porque él creía que iban a entrar en la tierra prometida, que Dios dijo, no tenía la más mínima duda. Y ellos vivieron también por fe. En Cristo nosotros tenemos mucho más posibilidades, pero la fe siempre fue importante para honrar a Dios, y Dios honra a la gente de fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, porque la Biblia dice que vieron que era niño hermoso. La palabra hermoso en el original es elegido. Era elegido por Dios. Ellos tenían fe de que ese podía ser el caudillo de Israel y lo escondieron en una canastita y terminó en la casa del faraón, criado por la hija de Faraón y fue llamado hijo de la hija de Faraón y se crió en los palacios y terminó siendo el libertador de Israel por la fe de los padres. ¿Qué fe tenemos nosotros para nuestros hijos? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo hacemos? O frente a las circunstancias de la muerte, de la dificultad, tiramos todo abajo. No, hay que tejer una canastita por fe. Algo hay que hacer, ¿sí? Por la fe Moisés, hecho ya grande, abandonó y se fue a servir, porque tenía más sentido para él identificarse con el pueblo de hebreo que vivir en los palacios llenos de riquezas y sin sentido. Cumplió su ministerio. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Ellos dieron vuelta hasta que cayeron los muros. Por la fe Rahab, la ramera de aquel momento, los guardó a los espías sabiendo que iban a caer los muros y que ese pueblo era de Dios y bueno, terminó siendo también una mujer por quien, viniendo el linaje de Cristo. Si seguís estudiando la Biblia hay tanta riqueza. Y así sucesivamente, después en el escritor en el capítulo 12 de este libro dice: por tanto, por esa gente, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos de fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. ¿Cómo tenemos que ir? Corriendo. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. El Señor les bendiga. Estamos de pie y oramos. Aplaudimos la palabra de Dios. Amén. Amén.